Durante los 53 años de ministerio he podido aprender bastante. Am, Kay Smith, la esposa del pastor Chuck, nos enseñó mucho, mucho que podemos enseñar a las esposas de pastores y profesoras y mujeres en el ministerio de hoy. Am, Creo que una de las cosas más importantes que todos sabemos es estar en la palabra siempre, cada día, porque estamos ministrando a personas que vienen a nosotras. Y quizás en el principio del ministerio yo no estaba tanto en la palabra como estoy hoy, pero me sentí necesitada de conocer a Dios íntimamente, y Kay Smith tuvo unos retiros donde nos enseñaron acerca del carácter de Dios. Entonces, inmediatamente empezamos a estudiar el infinito Dios. Hicimos 23 estudios o más, hemos hecho acerca del carácter de Dios. Tenemos que conocer a Dios y la mente de Dios y estar en la palabra para entender cómo trabaja el ministerio. Am, Algo bien importante que yo aprendí en mi vida con mi abuelita, que era esposa de pastor, con mi mamá, que era misionera, y bien fuerte con Kay Smith, era estar sometida a nuestros esposos. Y lo digo en una manera bien profunda, en el ministerio, no solo en el hogar, pero en el ministerio, porque ellos tienen un llamado de Dios. Y como Dios dijo en Génesis, el hombre fue creado para estar sobre todo y sobre la mujer. Y muchas veces como mujeres también tenemos un llamado y tenemos una visión de lo que queremos hacer, y podemos am, tratar de poner eso, empujar eso a nuestros esposos cuando ellos tienen la visión. Yo ahora le doy gracias a Dios que Raúl me detuvo de muchas cosas en el principio, porque como yo me crié en el ministerio, yo tenía muchas ideas, estaba lista de partir a Sudamérica y ser misionera. Y Raúl me dijo, ¿por qué no tienes un estudio bíblico de damas? Y yo, ¿qué? Yo nunca había asistido a un estudio bíblico de damas. Mi mamá era misionera y ella trabajaba con las trabajadoras voluntarias. Yo iba a todas las conferencias que eran hombres y mujeres, pero Raúl me detuvo y me dijo, no, tú tienes que enseñar y aprender la palabra. Y yo me sometí a eso y lo hice, y ha sido el fundamento de mi vida, de poder estar en la palabra y someterme a eso. Y incluso cuando por fin pude ir a Sudamérica a ser misionera, Raúl me dijo, bueno, tú tienes que ir por fe. O sea que yo tenía que orar y pedir a Dios que Él proveyera por ese ministerio. Él pagó mi pasaje, la iglesia, pero dijo, tienes que orar que Dios provea, porque Él quería enseñarme a trabajar por fe. Y aunque en esos días yo no entendía y no estaba muy feliz con mi esposo, aprendí que fue lo mejor, porque tuve que aprender a esperar por fe que Dios proveyera. Y el ministerio en Sudamérica aprendió que yo no iba a llegar con las manos llenas de ayuda, sino que ellos también tenían que esperar por fe. Así que es bien importante que siempre estemos bajo sumisión, no solo de nuestros esposos, pero de los líderes en la iglesia. Cuando yo voy a Sudamérica, yo me pongo inmediatamente bajo a los pastores. Ellos son los que dirigen todo. Y si no está Raúl aquí o el pastor, los pastores aquí pueden decir, estoy bajo sumisión de los pastores. Es la única manera preciosa de trabajar. Ah, una de las cosas que sí aprendí, quizás les caiga fuerte, pero es algo que es serio, que las ovejas, la gente escucha a nuestros pastores enseñar todo el tiempo, y ellas aman al pastor y quieren oír del pastor. Y muchas veces las ovejas van al pastor a hablar y no quieren que la esposa esté ahí encima mientras ellas están hablando con el pastor. Y yo me di cuenta en el principio que mucha de la gente venía a hablar con Raúl después de su sermón, y yo estaba ahí parada al lado de él.
y como que me daban la espalda porque las ovejas aman al pastor. A mí no me amaban, ni me conocían, pero llegó el tiempo con las enseñanzas que yo daba a las mujeres que, y no me importaba, pero me sentía rara y me di cuenta. Y he visto durante los 53 años del ministerio que a veces las esposas se meten, ¿no? Ahí quieren estar al lado del esposo y escuchando lo que dice cada persona al pastor y ha sido un problema. Y ha sido, las ovejas no respetan esa esposa de pastor que hace eso, respetan a la esposa que está atrás. Ahora, algo chistoso es que han habido veces cuando hay mujeres que quieren hablar con Raúl por otras razones y Raúl me llama, me dice, hoy mi esposa va a hablar contigo y me las manda a mí y ahí se terminó el cuento, no hablan conmigo. Pero eso era algo que yo aprendí de Kay. Ella siempre dejaba que el pastor hablara con las ovejas, nunca metiéndose encima del pastor Kay. Otra cosa importante que yo he visto en el ministerio es que debemos como mujeres, y esto es algo que enseñamos en Calvary Chapel, como mujeres debemos entender que no solo el pastor tiene el llamado al ministerio, pero la esposa también. Yo vi eso como niña en Chile, como hija de misionero, que llegaron varios misioneros donde la esposa decía, bueno, él tiene el llamado, pero yo no. Entonces ella vivía en un lugar alto, en un sector alto, y tenía sus hijos en colegios especiales, pero no tenía nada que ver con misiones. Ahora, en Calvary Chapel, Kay siempre dijo, la esposa debe de cuidar de su marido, sus hijos, pero debe tener alguna parte en la iglesia, si no es nada más que saludar a la gente, puede tener un té, puede tener un tiempo de oración con ellas, puede enseñar en la escuela bíblica, un estudio de mujeres, pero si no se siente llamada a hacer algo muy sencillo, pero reconocer que ella también es llamada con él. Ahora, puede ser en algún momento que Dios la llame, como a mí me llamó fuertemente a ser misionera, a ir a Chile, a Colombia, a empezar escuelas bíblicas ahí. Y eso es otra historia de más adelante, pero entender que, me acuerdo una vez en una conferencia de esposa de pastores, la esposa dijo, yo no estoy llamada, yo estoy feliz de solo plancharle las camisas. Y, bueno, ahora ya no, creo que ya no planchan las camisas, pero yo dije, qué triste que ella no es participante de todo lo que Dios tiene para su marido, para ella, para el ministerio. Es tan lindo. Y me hace pensar de Moisés, que iba por how do you say wilderness, por el desierto, sin la esposa, y todos los milagros que pasaron en el desierto. Y la esposa que él tenía se perdió de todo eso porque ella no lo siguió, ¿no? Entonces, claro, yo he podido ver cómo Dios ha usado a Raúl, a mis hijos, a otras personas, sentada atrás esperando hasta que Dios me levantara y me mostrara mi lugar, mi puesto. Y eso empezó cuando Raúl me dijo, tienes que enseñar un estudio de damas. Y yo dije, ¿qué voy a enseñar? Entonces di mi testimonio. Y me fue muy bien esa noche porque yo conozco mi testimonio. Pero luego di un estudio que escuché en un cassette y me salió muy mal ese estudio. Y le dije a Raúl, no lo hago más. Pero luego fue terrible porque hice el estudio de otra persona. Y yo le dije a él, ¿pero qué hago? ¿Qué enseño? Y él era nuevo creyente. Me dice, yo no sé qué hacen las mujeres en la Biblia. Y eso me llamó la atención. ¿Qué hacen las mujeres de la Biblia? Y ahí empecé a estudiar el carácter de Dios y qué hacen las mujeres de la Biblia. Y eso me puso en un lugar donde yo entiendo el plan de Dios para la mujer. Y es un plan muy grande y muy lindo cuando uno ve todo lo que hicieron las mujeres en la Biblia. Profetizaron, fueron juez, fueron mujeres como Abigail, que salvó a David de matar a un hombre. Fueron mujeres sencillas también, amadoras de su casa, de sus esposos.
Entonces fue lindo poder, y a mí muchas veces aquí en Calvary Chapel, otros pastores me han dirigido sin saber que me están dirigiendo. Me hablan y me dicen, Sharon, yo creo que esto, que esto otro, y yo digo, uy, el otro día me pasó eso, porque me invitaron a dar conferencia a las mujeres en esta conferencia que viene de los pastores. Entonces tienen una clase que es para las damas y me pidieron, y yo dije, ay, yo no quiero, me siento insegura, prefiero hacer otra cosa. Entonces estaba en eso cuando un pastor aquí de Calvary, aquí en la iglesia, me dijo, me miró así como serio y me dice, tú tienes que enseñar. Y yo le dije, ¿y qué es el tema? Y me dijo, Hechos 1:8. y me quedó aquí en el corazón, Hechos 1:8. Y yo supe que Dios me estaba llamando a enseñar por medio de este joven que está aquí. Y en la noche Dios me despertó y me dio el tema. Uh, we are witnesses, we are martyrs. Somos testigos de Dios. Así que fue lindo cuando uno se somete al pastor, a los pastores y también a la iglesia donde uno está trabajando bajo esa iglesia. Porque hemos visto en Calvary Chapel que hay personas que dicen, ay, soy Calvary Chapel, pero andan en otra visión que no cabe la visión. Nosotros pensamos, como quizás todas las iglesias, que estamos en la visión que enseñó el Señor Jesucristo, con los apóstoles y las mujeres, discípulas que seguían a Jesús y todo lo que hicieron ellas. Fue lindo. Entonces, estar en la visión de Calvary Chapel, hemos visto cosas muy feas donde mujeres, esposas de pastores, han llevado a sus maridos a otra visión que no es la de Calvary Chapel. Entonces, uno no puede respetar a esa esposa de pastor, porque se llega a saber que ella está llevando al esposo, porque tenemos una influencia grande con nuestros esposos, en otra dirección. Así que nosotros, las esposas de Calvary Chapel, estamos bajo la enseñanza que nos dio el pastor Chuck Smith y Kay Smith, que encontramos que es tan lindo como él nos llevó verso por verso. Y él decía, lo que no se entiende, se deja ahí hasta que Dios lo revele. Pero verso por verso, sin nada extra que la iglesia agrega a las enseñanzas. Y siguiendo esa visión, estamos en orden con Dios, con nuestros líderes, con la visión de la iglesia. Pero creo, quizás hay muchas otras cosas, pero yo creo que eso es como súper importante. Si no entendemos eso, estamos fuera de orden. Y no hay respeto, ni los pastores nos respetan, ni las ovejas nos respetan, porque estamos fuera de orden. Estar en oración, estar en la palabra y esperar que Dios levante el ministerio donde ellas, que no se sientan que tienen que hacer un estudio de damas o tienen que hacer algo, sino que esperen que Dios lo haga. Es tan lindo cuando Dios lo hace y levanta algo que ellas deben de hacer, pero primeramente que sepan que cuiden sus hogares, cuiden a sus hijos, cuiden a su esposo, que hagan eso primeramente y lo apoyen en todo lo que él está haciendo. Y que esperen en Dios. Él va a levantar el ministerio. Tantas esposas que yo conozco tienen diferentes ministerios, como Karen Johnson de Calvary Chapel Downey. Ella se metió en el ministerio de adopción porque ella había adoptado a una hija y su esposa había adoptado un hijo antes que conocieron a Cristo. Y Dios la llevó a ese ministerio. Ella no quería enseñar, no quería hacer nada. A buscar a su hija, a buscar al hijo. Entonces ella tuvo un ministerio muy grande de
de adopción y ella encontró la familia de Kay, porque Kay fue adoptada. Claro, esa familia no quería nada con Kay, pero le trajo paz a Kay saber que Dios la había rescatado. Y así diferentes esposas tienen diferentes llamados y pedir a Dios. Yo le pedí a Dios con la Biblia en el corazón. Soy un poco dramática yo. Y le dije, Dios, muéstrame lo que yo debo hacer. Porque al principio Raúl no me dejaba hacer nada. Él venía de la iglesia católica y él pensaba que las mujeres no debían hacer nada en la iglesia. Y, y Dios me mostró de ser amigable, ser cariñosa, de tener a mis hijos en las clases, um, de que la gente viera que yo apoyaba a mi esposo, aunque por dentro yo decía, ¿y qué voy a hacer yo? Pero nadie entendía eso. Y le pedí a Dios, tú nos llamaste, tú salvaste a Raúl, muéstrame mi parte, porque yo quiero ser misionera. Y mi esposo, yo quería ir a toda Sudamérica y él estaba en West Covina. Es como decir Nazaret. Él iba a salvar a la gente en Nazaret. Y yo decía, pero Colombia, pero Chile, pero Brasil, pero... Yo era increíble, así, o sea, tremenda en eso. Y Raúl, no, yo estoy aquí en West Covina. Y yo decía, West Covina. Pero Dios me mostró que yo tenía que, como el llamado de Dios es Jerusalén, Judea y después los confines del mundo. Y yo le decía a Dios, bueno, entonces sácame esta visión que tengo por los confines del mundo. Y no, me crecía la visión, me crecía. Pero tenía que yo obedecer, aprender de las mujeres de la Biblia, aprender. Raúl estaba aprendiendo a la misma vez. Y yo le decía, oye, pero Raúl, todas las mujeres en la Biblia servían al Señor. Entonces él empezó a ver que por medio de lo que yo estaba aprendiendo, y conoció a Kay, pero esperar que Dios lo hiciera. Y Dios me dio un versículo bien bonito en Lucas, que iban a ser ciertas mujeres que iban a estar en el ministerio, porque Raúl tenía un ministerio inmenso de miles de personas. Y lo menos que yo quería es estar en un púlpito con miles de personas enseñando. Y Dios mostró ciertas mujeres, como María Magdalena y otras, seguían a Cristo y le ministraban a Él de sus bienes. Y eso a mí me dio tanta paz. Yo dije, ay, qué bueno, que va a ser un grupito chico de ciertas mujeres. Y yo siempre he guiado el ministerio que yo hago de damas. Nunca he tratado de hacer ministerios grandes, inmensos. Podría, porque Raúl conoce a todo el mundo, podríamos meternos en el internet y tener a gente venir a hablar y gente bien conocida y músicos bien conocidos, pero no, yo con mi grupito de damas enseñando, discipulando, porque Dios me mostró ciertas mujeres seguían a Cristo y eran discípulas, y he estudiado yo todas esas mujeres y me encantan. Y yo dije, ay, esas mujeres son las que le siguieron por toda su vida. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz? Esas mujeres. ¿Quiénes fueron a ponerle perfumes? Ese grupito de mujeres. Entonces, lindo, algo precioso, porque Dios me guió y me mostró que yo no tuviera miedo de estar con multitudes de mujeres, aunque he tenido esa oportunidad, pero era bien lindo y ver que esas mujeres lo siguieron hasta el fin y después estaban en el aposento alto, ese grupito de mujeres, esperando al Espíritu Santo. La gracia de Dios es el amor de Dios que no merecemos. Y Él nos da amor aunque hemos sido pecadores. Y lo primero que yo aprendí acerca de la gracia de Dios es la gracia que Dios tuvo por mí y por mi esposo. Mi esposo fue un hombre muy malo en el mundo y ver que Dios lo salvó, pero con una salvación instantánea, que se fue de ser terrible en un segundo, listo para matarme a mí, mis hijos y cualquiera que se acercara a nosotros. Él había ido a Vietnam, había sido un hombre de guerra. Y Dios, cuando lo salvó, él viendo televisión, bueno, la televisión se prendió. En esos días las televisiones, si pasaba un avión, de repente se prendían.
se prendió y ahí estaba el pastor Chuck siendo entrevistado por Catherine Kuhlman, que estaba entrevistando a los hippies del movimiento de Jesús. Y Raúl vio al pastor Chuck y cayó de rodillas llorando y aceptó a Cristo. Yo estaba en la iglesia y Raúl fue corriendo a la iglesia a buscarme, a contarme que había aceptado a Cristo. Yo lo vi entrar y fue al púlpito, se arrodilló y yo salí corriendo porque yo dije, esto no es verdadero. Él está haciendo esto para que yo no lo deje. Porque Raúl era muy traumático en todo lo que hacía. Y me fui corriendo a la casa, pero cuando él volvió a la casa, él era un hombre totalmente diferente que yo pensé que estaba fingiendo la salvación. No, yo fue y oré y un hombre puso su mano sobre mí y fue el pastor Don Papano, que era mi pastor de escuela dominical. Él lo ungió en el Espíritu Santo, hablando en el Espíritu para que él saliera al ministerio. Fue la primera persona que lo ungió a él, fue ese pastor de mi escuela dominical. Y Raúl no supo que fue ungido para eso. Él lo único que sabía es que era salvo. Pero sabemos por el tiempo que Dios en ese momento lo ungió con el Espíritu Santo, porque él inmediatamente empezó a contarle a todo el mundo de Dios. Entonces yo vi la gracia de Dios en él, que Raúl, incluso yo no tenía gracia. Yo decía, qué horror, ahora me tengo que quedar con él. Yo decía, porque él, si está fingiendo o no esté fingiendo, yo ya estaba listo por partir y dejarlo. Y yo dije, bueno, tengo que ver si esto es verdadero. Y claro, él leyendo, compró una Biblia tremenda, se puso un pescado colgado de su cuello. Y yo pensé que él estaba fingiendo y estaba tratando de ser uno de los del movimiento de Jesús, a Jesus people. Pero yo vi la gracia de Dios en él. Y luego empecé a mirarme a mí. Y yo dije, bueno, yo también he sido pecadora. Y ahora me sentí que Dios estaba mostrando su gracia sobre mí. Yo pensé que ya yo nunca iba a poder servir en el ministerio, ni ser misionera, ni nada, porque había casado con un no creyente, había quedado embarazada antes de casarme. Yo pensé que mi vida, mi llamado, todo ya, o sea, yo no tenía llamado, que todo había terminado. Y yo vi la gracia de Dios en nuestra vida. Y Chuck siempre hablaba de la gracia de Dios, porque todos esos hippies andaban en drogas y todo. Y empezamos a ver la gracia de Dios en toda esa gente, ese amor que no merecemos. Y su misericordia, que Él no nos acusó por las cosas que habíamos hecho, sino que nos dio un papel limpio, un día limpio para servirlo. Hablando de gracia, gracia con nuestros esposos, porque especialmente en el principio del ministerio, cuando Raúl dijo, no, las mujeres no sirven en el ministerio, y yo, ¡ah! Yo he estado en el ministerio desde que nací con mi mamá y mi papá, y que Dios me dio la gracia. Mi mamá me decía, así nomás me decía, no digas nada, no, deja que Él, dale tiempo de madurar en el Señor. Una vez yo estaba con Kay y en un retiro de esposa de pastores, y yo quería hablar con ella y decirle, acusar a Raúl, ¿no? Y que esto, que lo otro. Y ella me decía, ay, no, estoy muy ocupada, estoy muy ocupada. Al final, ella iba saliendo con su maletita y se iba, y yo no había hablado con ella que, no, yo ya no quiero estar en el ministerio, ¿para qué? Él fue salvo, él no quiere que yo haga nada, se porta feo conmigo, porque Raúl era muy fuerte de carácter. Es todavía, pero Dios lo tiene controlado. Y me dice, bueno, ¿qué? Me dice, y para con su maletita. Y le digo, es que Raúl, casi ni empecé, pero es muy fuerte conmigo y Y me dice, ¿lo vas a dejar? Y yo, no. Y me dice, ¿y le vas a dar tiempo de madurar en el Señor? Sí, entonces estás bien, nos vemos. Y se fue con su maleta. Mi mamá me dijo, escucha a Kay y Chuck, tienen mucha experiencia, aunque no entiendas, aunque no te guste, tú escucha.
Y la verdad es que ella, todas las cosas que fueron muy pocas que yo no estaba de acuerdo, ella tenía 100% razón. Y el pastor Romain, yo fui con él alguna vez y acusé a Raúl, ¿no? Raúl, bla, 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 bla. Y él me dijo lo mismo. Me dijo, ¿y lo vas a dejar? No. ¿Y vas a dejar que madure? Bueno, ya. Los dos estamos de acuerdo que Raúl tuvo una vida muy terrible y él es fuerte de carácter y de repente no te gusta y tú vas a orar y vas a esperar que él madure y que Dios le muestre. Sí, ok, está bien. Después de eso, cada vez que me veía el pastor Romain, que era el asistente pastor de Chuck Smith, para los que no saben, me gritaba y me decía, hey, Sharon, cuando yo iba a... Decía, hola, pastor Romain. Me daba terror hablarle porque yo dije, me va a decir lo mismo. Y me decía, ¿todavía estás con él? Sí. ¿No lo vas a dejar? No. Ok, estás bien. Personas de pocas palabras, pero fuerte. Te hablan directamente del Señor a tu corazón. Y estoy hoy gozando con mi esposo. Todavía sigue fuerte de carácter, pero ya no me molesta, ni me ofende él, ni nada. Estamos bien y estamos gozando el ministerio. Y gracias a Dios que mi abuelita y mi mamá y Kay nos enseñaron eso, que esperáramos en el Señor y que Él iba a hacer esa obra. Escuchar a la gente que Dios pone sobre nosotros, porque saben mucho más que uno. Y Dios me dio la gracia de esperar y esperar y esperar que Dios madurara a Raúl y le enseñara que sí, las mujeres tienen un lugar en el ministerio y en el plan de Dios tienen un lugar muy grande. Y cuando están en sumisión a la visión de Dios y a los líderes, Dios las usa en una manera tremenda, más que si no estuvieran, tremenda. Luego, trabajando en el ministerio por muchos años, um, entre Raúl y yo, pasado cosas muy difíciles con personas que hemos amado, hemos servido en el ministerio y hemos visto que, más que nada, que se han ido contra el pastor Chuck, uh, contra nosotros, porque apoyamos al pastor Chuck. Hemos pasado cosas personales aquí en la iglesia con gente que trabajamos por muchos años, muy unidos, también en Sudamérica, en Colombia, en Chile. Y para mí, y creo que para Raúl también, pero no puedo hablar por él, pero creo, es difícil perdonar a gente con quien tú has trabajado íntimamente, has amado, has derramado tu vida sobre ellos y ver que de repente hablan mal de ti o se van hablando y, y uno quiere reservar ese rencor. Mira, pero esa persona nos hizo mal. Yo he tenido personas, tuvimos una persona que era voluntaria aquí que trató de destruir a Raúl, a mí, a este ministerio, que trabajamos mucho. Yo especialmente trabajé mucho con esa persona. Y uno quiere decir, pensar mal de ellos. Pero luego, por eso digo que debemos estar en la palabra diario. Uno ve en la palabra que Dios dice que Él perdona al peor de todos. Y la persona que Dios siempre me mostró a mí es el centurión al pie de la cruz de Cristo, que es el que estaba maltratando a Jesús, porque un centurión, tenía 100 personas bajo él. Él es el que ordenaba que mataran a Cristo, o sea, que le enterraran, que le dieran vinagre. Y él miró a Cristo y él dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. Y cuando Dios me mostró esa persona, yo dije, Dios perdona al más malvado. Y entonces el problema es, yo puedo decir, bueno, yo tengo que perdonar y tengo que mostrar gracia, pero yo no tengo ese perdón ni esa gracia en mi vida, no la tengo. Entonces yo tuve que, en varias ocasiones, y Raúl también,
tuve que pedirle a Dios que me mostrara. Bueno, yo no tengo perdón ni gracia, ni misericordia, así que tú, Dios, eres el Dios de gracia y misericordia. Tú muéstrame, tú dame pon esa gracia en mí. Y con una persona, esa persona que trató de destruirnos tan mal, le dije a Dios, tienes que mostrarme cómo yo puedo perdonar, porque para mí esa persona debe ser torturada por toda la eternidad. No tanto porque me hizo mal a mí, pero trató de destruir un llamado de Dios, un lugar donde Dios me dio una visión donde yo, cuando digo visión, es generalmente esta mañana porque estoy con los ojos cerrados y no he abierto los ojos todavía, pero yo veo y vi a esta persona dando vueltas como en un remolino, yéndose al infierno, y le vi la cara que iba, ¡ah! Y yo dije, no, Dios me habló y me dijo, todo hombre fue criado en mi imagen, todos. Y esa persona, yo la crié y yo puse mi espíritu, mi vida. Yo soplé mi vida en esa persona. Y Dios me mostró y me ha dado tanta compasión ahora y gracia para perdonar a esas personas porque Dios las creó y tenía un propósito para ellas. Y yo no quiero que nadie vaya al infierno, nadie. Que Dios los perdone a todos. Pero eso es algo que solo Dios te da cuando tú le pides a Él. Que te dé esa gracia para perdonar al peor. Y yo hoy en día trabajo con personas que me han hecho muy, muy mal. Incluso me han tratado de sacar del ministerio, o hablar mal de mí para que yo sea acusada, incluso hasta llegar a Kay Smith, al pastor Chuck, a acusarme de cosas para que me sacaran, para que la gente no creyera en mí. Y yo no me defendí. Yo seguramente dije, Dios, tú me llamaste, si tú me quieres sacar, si tú quieres que yo sufra esto, pues le pasó a los profetas, a los discípulos, porque al Señor, ¿por qué no a mí? Así que es algo que solo Dios puede dar. Él solo te puede dar el perdón, la gracia, la misericordia. Y una vez una persona me hizo mal, muy, muy mal, con Kay Smith. Y Dios me dio tanta misericordia por ella que en una vez cuando la estaban acusando a ella, a Kay Smith, yo la defendí. Y con más misericordia que yo lo hubiera hecho. Y yo sé que fue el Señor. Yo dije, no, Kay, no, por favor, no. Perdónala. Y fue algo que yo me miré como que yo era otra persona. Yo no hubiera hecho eso, que le llegue a ella porque ella me dio a mí. Pero Dios me dio ese entendimiento, esa gracia. Así que es algo que da Dios. Yo me crié con mis hijos en el con mis padres en el ministerio. Nací en el ministerio. Y nosotros no íbamos a clases de escuela dominical porque generalmente no habían, sino que mi mamá y mi papá nos sentaban en la primera fila de chiquititas y mi papá enseñaba. Ellos eran misioneros, así que no tenían una iglesia fija, sino que iban a enseñar a otros lugares y ellos tenían escuelas bíblicas. Entonces nos enseñaron a sentarnos ahí en primera fila y escuchar la palabra de Dios. Aunque a veces no estábamos escuchando, estábamos pintando, haciendo algo, pero siempre nos llevaron a todo lo que ellos hacían. Bueno, no voy a decir todo. Muchas veces mi papá salía por todo Sudamérica. Mi mamá nos llevó a visitar iglesias en todo Sudamérica, que habían empezado con los estudiantes de las escuelas bíblicas que ellos tenían en Chile. Y ellos plantaron iglesias en toda Sudamérica. Entonces mi mamá nos llevó a todas esas iglesias. Digo esto porque es tan importante de tener a los hijos en el ministerio. He oído desde mi niñez a gente decir, bueno, mi esposo es llamado, pero mis hijos, ellos tienen su propia vida, ellos no tienen que estar siempre. Yo estuve siempre en el ministerio, durmiendo en la banca, durmiendo debajo de la banca, siempre en el ministerio, escuchando. Y le doy gracias a Dios por eso, porque escuché muchos pastores
Y les voy a decir que desde chiquitita, no porque mi mamá y mi papá me decían que un pastor estaba mal en lo que enseñó, pero el Espíritu Santo me mostraba, yo sabía si un pastor no enseñaba bien, si él estaba exagerando, si él estaba en la carne. Yo miro para atrás de pequeñita, yo me daba cuenta los que no estaban bien con el Señor. Mi papá nunca, mi mamá y mi papá me hablaron mal de alguien. Incluso una vez estábamos en Argentina y nunca me voy a olvidar. Y un pastor bien pentecostal se paró en el púlpito y empezó a mover el púlpito. Nosotros los cristianos debemos de correr. Yo me acuerdo que él decía, creo que era de correr de Satanás, pero... Y yo estaba sentada en el púlpito y yo tenía terror. Yo estaba, se sacó el abrigo y empezó a darle vuelta con el abrigo. Y tiró el abrigo y nos llegó a mi hermana y a mí. Y yo, incluso mi mamá y mi papá, bueno, él es muy emocional, pero nunca hablaron mal de él, ni su teología, ni nada de lo que él enseñó. Pero ellos tenían escuela bíblica y nos enseñaban en la casa todo lo que, y cuando viajábamos, pero nunca nos hablaron mal de nadie. Y entonces yo tuve ese ejemplo y para mí es el mejor ejemplo de la vida de no proteger a los niños del ministerio, sino que llevarlos. Y yo he oído eso, tengo que proteger a mis hijos. Y algo que está pasando aquí incluso es que ya las familias no quieren enseñarle a los niños de Satanás ni de los ángeles malos porque pueden tener miedo y tener sueños malos. How do you say nightmares? En la noche, soñar algo malo. Entonces, yo me crié en Colombia, donde había una revolución y estaban matando a cristianos, pero a una misionera amiga de mi mamá la arrastraron en las calles de Villavicencio por su pelo y otro pastor lo enterraron hasta acá y lo mataron. Mi mamá tiene todo eso en cartas. Y mi mamá y mi papá nos hablaban de Satanás. Ahí en la misión, en el secreto, mi mamá estaba teniendo un cumpleaños para mi hermanita, que tenía 2 años, mi hermana mayor. Y al otro lado del río estaban los revolucionarios matando a gente. Y ella, nos criamos en revolución, en donde nosotros sabíamos que nos querían matar. Estoy hablando mucho de eso hoy en día porque el mundo está terrible. Aquí en América nos están persiguiendo, nos quieren meter a la cárcel, nos quieren matar. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos qué pasa con la persecución, no protegerlos de esa enseñanza, y eso está en la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, los profetas, la gente sufrieron persecución. Y mi mamá y mi papá oraban por nosotros. Llegamos a Chile y en Chile consiguieron una misión que había un espiritista que hablaba con demonios que era dueño de esa casa. Entonces, él nos vendió la casa y mis papás fueron, oraron por la casa, la ungieron y entramos a la casa y nos contaron mis papás cuando teníamos como 8 años de esa casa. Y mi mamá nos llevó a todos los dormitorios a mirar y ahí arriba, en una clase que iba a ser sala de clase, ese hombre murió y mi mamá sacó unos como pergaminos y los abrió y ahí habían dibujos de demonios, pero muchos, donde él estaba con sus, qué sé yo, lo que él hacía y ahí él dibujaba los demonios. Y mi mamá no lo escondió, sino que dijo, miren, este hombre estaba comunicándose con demonios. Y nos enseñó, pero ustedes no tienen que preocuparse porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, nosotros somos bien. Y mi mamá nos acostaba en la noche y nos ungía. Y mi mamá y mi papá empezaron a ungir la casa entera. Y por varias noches había oración toda la noche.
pero yo y mi hermana solas en el dormitorio al otro lado del seminario. Y yo me acuerdo que tenía temor de oír algo, porque a veces se escuchaban voces, tocaba la campana, se movían mesas. Pero mi mamá, yo pienso atrás, no dejó a alguien con nosotros, sino que oraba, están bien, están con los ángeles, están con el Espíritu Santo, y nos dejaba ahí. Y me acuerdo ahora y digo, uy, yo no sé si yo haría eso con mis nietos. Pero mi mamá ya habíamos pasado la revolución, donde podían habernos matado en Colombia. El único recuerdo que tengo de Colombia, 4 años, cuando vinieron a quemar la misión, sacaron a mi papá. Mi papá se iba a quedar, que lo mataran, que él iba a ser mártir, no le importaba. A mi mamá la pusieron en un avión con su hija de 4 y 5 años y había sangre por todo el avión porque todos ellos eran revolucionarios. Pero no nos mataron, nos fueron a dejar a Villavicencio. Y mi mamá puso sus brazos sobre nosotros, oró por nosotros y nos dijo, no nos puede pasar nada porque Jesús está cuidando de nosotros. Y ella dice que escuchó ángeles cantando, hay quien vela por mis pisadas. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, estos hombres son malos, y uno estaba pateando a otro, un coronel Villamizar estaba pateando a un hombre en la cara, pero yo sabía que yo estaba protegida con la sangre de Jesucristo. Entonces fuimos a Chile y era como normal para nosotros que mi mamá orara por nosotros y nos dejara ahí. Pero yo me acuerdo que yo no quería bajar el pie afuera de la cama porque yo dije, va a haber un demonio debajo y me va a tomar el pie. Así que yo tenía ese pensamiento, pero yo me sentía a la misma vez protegida. Y oraban toda la noche, los escuchábamos orar, tenían vigilias y después esperaban unos días y todavía pasaban cosas, oraban otra vez hasta que por fin ya no había nada más. Así que yo me crié así y yo crié a mis hijos así. Entonces aunque estaba en América, pero de chico yo les enseñé esas historias, les hablé que están protegidos, los llevamos a todo lo que pudimos llevarlos, todos los conciertos, todo. Ah, los llevamos a Costa Mesa cuando el pastor Chuck tenía el movimiento y estaban en la carpa y yo llevaba bolsas de dormir y ahí tirado en el pasto, ellos jugando, se quedaban dormidos cuando llegamos a la casa. Teníamos vigilias de oración al principio del ministerio y yo llevaba a mis hijos, yo no los protegía, llevaba las bolsas, bueno, ustedes se quedan dormidos, pero nos oían orar y clamar al Señor. Y yo lo que me acuerdo de esos días cuando Raúl era joven pastor y orábamos, era antes que estábamos con el pastor Chuck. Éramos un grupito chico, íbamos a una casa, orábamos, y yo me acuerdo que yo lloraba y con gemidos, y ahora me doy cuenta que era el Espíritu Santo orando por medio de mí, por lo que venía, que era trabajar con el pastor Chuck en un movimiento que iba a ser mundial, que no teníamos idea lo que Dios tenía por nosotros. Mi mamá tuvo una visión o algo del Señor que íbamos a trabajar con una persona que iba a trabajar mundialmente bien conocida. Y yo le dije a Raúl, oye, a lo mejor vamos a trabajar con Billy Graham, porque él era Pero no fue eso. El pastor Chuck no era casi conocido en esos días. Pero Dios demostró a mi mamá que estábamos en una iglesia y había agua que fluía, una fuente de agua. Y había una persona dentro que era conocida y agua fluía de ese ministerio. Y sabemos que eso fue el pastor Chuck con las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces mis hijos se criaron así y yo los llevé a Colombia, a Chile, a todas partes. Y tuvimos unas situaciones en mi casa donde mis hijos pudieron ejercer eso. Mi hijo Shane, que es el mediano, él nunca se ha separado del Señor. Él me dijo una noche, oye, él es músico. Mamá, alguien está tocando la guitarra dentro de mi closet, porque tenía la guitarra en el closet. Entonces yo fui, oré, sí, bien como hacía mi mamá, en el nombre de Jesucristo, sal de aquí, mi hijo duerme aquí, yo duermo acá, tú no tienes nada que ver en esta casa, vete en el nombre de Jesús, chao.
Otra vez pasó. Yo fui como 3 noches, luego la última noche llegó y yo dije, ¿sabes qué? Tú dile a esa cosa que se vaya de ahí. Entonces yo en la cama estaba aterrorizada, pero digo, mi mamá hacía eso, yo también. Él fue y yo lo escuché, bla, 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 y él dijo que después le dijo, tú sale de aquí, esta es mi pieza, esta es mi guitarra, este es mi closet, no vuelvas más. Y el demonio o espíritu se fue. Entonces él aprendió eso y le enseñamos eso a mi hijo mayor, que él se alejó del Señor, caminó por muchos años con el Señor, pero él se alejó por muchos años y ahora él ha vuelto y él tiene un hijo, está divorciado y él está criando a su hijo. Cuando él volvió con el Señor fue como que él nunca lo había dejado. Él tenía eso fijo y le estamos enseñando a su hijo de 4 años de Dios, de la sangre de Jesucristo, de los demonios, de todo, porque él ha tenido unas... Y no estoy diciendo que hablemos de demonios todo el tiempo, pero que no los protejamos de cuando llega la historia. Por ejemplo, a él le encanta, ese nieto le encanta la historia de Adán y Eva, porque ahí está la serpiente y él sabe que Cristo es... Así que cuando sale en la Biblia, ahí es donde le enseñamos. Y mi hijo saben por supuesto, de Ryan, ¿no? Y él se metió en drogas muy joven, pero lo habíamos llevado a todo lo que hicimos, así que él estaba bien entrenado en el ministerio y Dios siempre me mostró que él, incluso cuando andaba en drogas, incluso cuando yo pensé que se iba a morir muchas veces, le enseñamos que él, donde él estuviera en drogas, iban a haber demonios y espíritus y que él podía llamar a Jesucristo. Y cuando llegó el tiempo de él aceptar al Señor cuando estaba en Panamá, eso es lo que él hizo. Le dije, consíguete una Biblia, todos los hoteles tienen Biblias. O sea, ya no era la enseñanza, no hagas drogas, él ya andaba drogas. Entonces yo siempre digo, cuando ya van a seguir, entonces enséñale lo que debe de saber cuando está en drogas. Van a llegar demonios a ti cuando estás en drogas, vas a estar en un hotel, quién sabe dónde, no vamos a estar ahí. Pide una Biblia. Y es lo que él hizo en Panamá. Él buscó y ahí había una Biblia de Gedeón y se puso a leer la Biblia. Él volvió a su enseñanza, lo que él había aprendido, como yo hice con mis papás. Y él clamó a Jesucristo que lo cambiara, que lo llenara de su espíritu. Y él no tuvo que ir a un lugar de drogas a ser sano. Lo importante es crearlos, tenerlos en el ministerio, para que cuando ellos vuelvan al Señor, no a uno. El mayor y Ryan, cuando volvieron al Señor, no llegaron a mi casa, sino llegaron a la iglesia. Los dos llegaron aquí a Calvary Chapel, Diamond Bar, Golden Springs, y Ryan dijo, necesito estar aquí un rato, porque leí la Biblia, di mi vida al Señor y necesito estar aquí. Y volvieron a la iglesia, no a uno. Muchas veces como padres queremos proteger a los niños de la iglesia, de las enseñanzas bíblicas. No, la vida de ellos era el ministerio y aquí es donde volvieron y aquí es donde están, todos. Y en este momento quiero que venga el rapto porque todos caminan con Dios y todos mis nietos caminan con Dios. Tengo 9. Así que es seguir. Y yo le decía a Ryan, donde estés, Cristo está ahí. Yo no voy a estar, Raúl no va a estar, tú vas a estar en Europa, quién sabe dónde, haciendo tus cosas. Y él cada vez, cuando andaba en drogas, cada vez que él iba a viajar, nos llamaba por teléfono, que oráramos con él, porque él dice que estaba seguro que él iba a morir en ese viaje. Ahora, ¿cómo recibí yo paz cuando Ryan estaba en eso? Súper importante, porque o si no, uno no duerme ni nada. El Señor me mostró que mis hijos todos, por la palabra leyendo, y lo tengo marcado, iban a servir al Señor. Entonces yo tenía esa paz, pero yo decía, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Este va a morir de drogas y se va a ir al infierno. Y el Señor me mostró que Ryan iba a llevar a gente a conocer al Señor. Y yo decía, ¿pero cuándo? Y yo leyendo en Apocalipsis me enamoré con los santos que les van a cortar la cabeza en
en los 7 años de tribulación. Yo me enamoré con los santos de la tribulación y empecé a orar por ellos, porque están aquí ahora. Los que saben de Jesucristo, pero van a terminar. Y Ryan era uno, que yo dije, Cristo viene pronto y él se va a ir a la tribulación. Y yo estaba segura que él iba a ser un evangelista para los santos durante la tribulación. Pero ahora estoy orando por otro evangelista. Pero Dios me dio esa paz. Yo te dije que van a caminar con el Señor, me seguía mostrando, y yo te dije que Él va a enseñar la palabra. Y yo decía, bueno, durante la tribulación. Pero Dios los salvó ahora. Y entonces creo que ellos se alejaron del Señor por ir al colegio con sus amigos seculares, el mundo secular, pero con esa enseñanza fuerte que uno le da, ese fundamento. Y cuando uno hace mal, cuando el papá hacía mal o yo hacía mal, decirles. Yo les decía de chico, tu papá estaba en el mundo y tu papá es fuerte, pero lo vamos a perdonar porque nadie lo ha podido amar. Somos los únicos, le decía yo a mis hijos, somos los únicos que podemos amar a papi. Por eso Dios nos dio a tu papá, para que lo amáramos, porque nadie podía amarlo, era muy malo. Y mis hijos lloraban. Y Dios les daba compasión a ellos para perdonar y amar a su papá. Hasta que Raúl maduró, ¿no? Y empezó a mostrar más amor. Y cuando yo hacía mal, quiero que sepan que lo que hizo mamá ahora está mal con el Señor. Y quiero yo ya pedí perdón y quiero que me perdonen. Lo que está bien es esto, siempre enseñar la verdad. Número 1, orar siempre. Orar todo el tiempo, pedir al Señor. Orar, hacer intercesión por ellos. Y enseñarles a ellos a orar. Aun cuando no caminaban con el Señor, siempre orábamos en la casa. Siempre ellos sabían que en mi casa vamos a servir al Señor. Y orábamos juntos. Orar por la voluntad de Dios en su vida, no la de uno, sino la voluntad de Dios. Porque es posible que Dios los quiere mandar, siempre cuando éramos jóvenes decíamos, a África, ¿no? Pero ya, los puede mandar a otro lugar. Yo he tenido la oportunidad de tener a mis hijos alrededor mío, toda mi vida. Mis abuelos no. Mis abuelos, mi abuelita era intercesora, ellos oraban. Siempre hablo de mi abuelita y mi mamá porque yo pasaba más tiempo con ellas. Que Dios los usara en el ministerio donde fuera en el mundo. Mis papás fueron a Sudamérica antes que tuvieron hijos. Así que mis abuelos no estaban con nosotros. Mi abuelita oró eso, que ellos fueran. Otros primos han ido a Israel, han ido a diferentes partes del mundo y mi abuelita no nos tenía ahí, pero siempre con cartas. Así que ella oraba la voluntad de Dios y sabiendo que mis papás estaban en peligro de sus vidas en Colombia, pero ellos nunca vengan, se vuelvan. No, ellos oraban para su protección ahí en el ministerio. Y yo he visto eso en el ministerio, que muchas veces los papás, ay, pero no vayas ahí o no vayas allá, o anda a un lugar seguro, pero orar por la voluntad de Dios. Y si Dios quiere usar a tu hijo como mártir, en estos últimos días como Esteban, qué lindo de que un hijo pueda dar su vida por el Señor. Esteban vio a Jesús, se puso de pie cuando él daba su vida. Es difícil orar eso. Mis papás siempre nos enseñaban eso. Puede ser que algún día tú tengas que dar tu vida por el Señor. Pero Dios te enseña cómo, te da la fuerza para hacer eso. Entonces, orar que tu hijo pueda servir al Señor donde Dios quiere. Imagínense que el Padre mandó a su Hijo a dar su vida. Y los apóstoles y todos dieron sus vidas. Entonces, es lo más importante.
Y no quiere decir que no pueden trabajar en otras cosas y estudiar otras cosas, pero que ellos sepan que donde estén, ellos van a dar su vida por el Señor. Es lo más lindo. Ahora con Ryan, las cosas que él hace, hemos pensado, a lo mejor él puede algún día ser un mártir, porque él está dándole duro por todas partes. Y mis otros hijos también saben que ellos en estos días, ahora en América, que pueden, hablamos el otro día con algunos, dije, mira, tu mamá y tu papá, ellos se preocupan por nosotros porque yo tengo 73 años, ya estamos llegando a esa edad donde nos puede pasar algo y se preocupan y le decimos, no, si terminamos en la cárcel o nos matan o pase lo que pase, hemos dado nuestra vida entera por el Señor. Y ustedes den sus vidas, y creo que esa es la mejor oración que uno puede dar, es entregar a sus hijos, pero totalmente al ministerio. Nosotros pasamos hasta los 13 años en Sudamérica, pero yo tenía una unidad tan cercana a mi abuelita, a las dos abuelitas, porque nos escribían, nos mandaban, cuando se abrió Disneyland en California, mi abuelita sacó fotos y nos mandó fotos de Disneylandia, y yo me sentía muy unida, y cuando vine, cada 5 años veníamos a Estados Unidos a conocer a la abuelita y las primas y todo, y yo sentía como que yo nunca había estado lejos de ella, y he ido a Israel a ver a mis otros primos que están ahí, y hay una unidad en nuestra familia, digo la familia al lado de mis padres, porque la forma que fuimos criados es que somos siervos de Dios. Entonces, no hay eso, no he visto a estos primos por 20 años, sino, hola, ¿cómo estás? Tenemos una unidad que es una unidad espiritual, porque nuestros padres han orado que sirvamos al Señor donde sea que estemos. Mi hijo mayor empezó con el Señor, pero luego se fue al mundo, trabajó en el mundo con skateboarders, con los que patinan, y le fue muy, muy bien, ganó mucho dinero, pero él vio que el mundo tenía nada para ofrecerle. Dijo, yo nunca en la vida quiero que mi hijo sea parte del mundo, porque él vio que todo ahí, aunque él recibió todo lo que un hombre quisiera tener, y dijo, ahí no hay nada. Y Ryan ha dicho lo mismo. Y él volvió y dijo, yo quiero que mi hijo se entrene en los caminos del Señor. Y están los tres. El del medio ha criado a sus hijos en el Señor. Y aquí tenemos a las 2 hijas ya sirviendo en el ministerio. Y los chiquititos, todos los han criado en el Señor. Y ellos sí saben pelear con Satanás, porque mi hijo del medio ha tenido que pelear mucho con Satanás. Él hace películas y antes cantaba canciones para el mundo, para atraer al mundo. Y son películas chiquititas, pero así él evangeliza al mundo y las pone en el Instagram y se pueden conseguir en los medios sociales, ¿no? Y él tiene esa pasión de llevar al mundo a conocer a Cristo. Así que esa es la oración más grande, más profunda que podemos dar, es que sirvan al Señor. Siempre no protegerlos. Y estar orando en intercesión, estar orando, pensando en ellos, orando por ellos. Yo cuando leo mi Biblia, que leo todas las mañanas, estoy ya 20 años leyendo la Biblia de un año. No estoy diciendo que todos deben leer esa Biblia, pero yo la leo porque mi abuelita decía, ya llevo 43 años leyendo la Biblia entera. Y yo decía, yo leía mis capítulos favoritos, mis libros favoritos, pero por ejemplo Deuteronomio y Números, nunca los había leído, pero ahora cada palabra, cada nombre, y ahora hasta reconozco a gente en esos nombres que estoy leyendo. Yo me acuerdo que él estaba acá y él estaba acá, y cuando llegue al cielo voy a conocer a muchos,
no voy a llegar quiénes son ustedes, sino, ay, yo te conozco de Deuteronomio, yo te conozco de Éxodo. Entonces, es súper importante, cuando yo leo la Biblia, yo estoy buscando siempre a mi edad, Dios, muéstrame qué vas a hacer con mis hijos. No siempre me habla de mis hijos, pero de repente, ayer me habló de mis 3 hijos por la palabra y yo dije, ay, gracias a Dios, eso fue fuerte. Pero creo que eso es lo más importante, súper, súper importante. Pero si yo pudiera haber hecho algo diferente, que no lo pude hacer, no hubiera dejado que fueran a colegios seculares. Pero en esos días no habían tantos colegios cristianos, ni había homeschooling, donde uno les enseña en la casa, porque fue ahí donde mis hijos se empezaron a separar del Señor. Entonces, con nuestros nietos hemos hecho todo lo posible. Yo le digo a Raúl, aunque me tengas que vender a mí, le digo, pero no sé si sacaría mucho dinero de mí, pero hay que ayudarlos a ir a escuelas cristianas. Y todos mis hijos están siguiendo ese plan. Les hemos dicho, aunque tengan un lugar más sencillo de vivir, lo que tengan, pero que no sean envenenados por el mundo. Porque aunque yo estaba siempre con ellos, yo los dejaba en el colegio y me iba a servir al ministerio. Yo nunca los dejé abandonados con nadie. Cuando iba a Sudamérica o los llevaba o los dejaba con mi mamá. Y ahí les encantaba y recibían más enseñanza que yo. Pero la verdad es que estoy de acuerdo con el pastor Chuck. Raúl sí trató lo más posible cuando los niños eran más grandes, los llevamos a Japón, los llevamos, cuando podíamos los llevamos en estos viajes misioneros. Yo los llevé a Sudamérica, pero no todos pueden hacer eso, pero llevarlos a otra iglesia cuando el pastor va a enseñar ahí, aunque no quieran, a conferencias, a retiros. Pero yo estoy de acuerdo. Hechos 1:8, eso que Dios te va a dar cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, te va a dar el poder, dunamis power, el poder dunamis, para hacer, dar testimonio a todo el mundo. Entonces, yo sé que en mí, porque yo sé cómo era antes que Dios me llamó, yo quería estar en la casa con mis hijos y nada más. Incluso yo no apoyé a Raúl tanto cuando él quería tener un ministerio. Yo, ay, Raúl, por favor, estamos en un parque, estamos en una casa, cuando yo tengo mi iglesia y me cuidan los niños. Yo no lo apoyé, pero cuando Dios me dio ese poder dunamis, Él me enseñó, yo lo voy a hacer. Y Él me ha dado ese poder hasta para dar mi vida. En Colombia una vez, yo estaba en el secreto, nos contaron que venían los, ¿cómo se llama el grupo en Colombia? Bueno, eran revolucionarios, grande, yo era grande ya, que estaban ahí llegando al secreto y estaban destruyendo un pueblo cercano y dijeron que andaban parando los buses y robando a la gente. Y me dijeron, señora, usted se tiene que ir de aquí, del secreto, porque vienen para acá, pero luego los buses que salieron están robando a la gente. Y yo dije, bueno, yo aquí me muero, porque soy americana, tengo pelo rojo, tenía pelo rojo, andaba sin sombrero, ahora siempre ando con sombrero. No tenía ni un pañuelo para ponerme en la cabeza. Y dije, bueno, me voy del secreto porque no quieren que esté aquí. Y el pastor Lucho Sorimera, que está en Colombia con nosotros, que él estuvo también con esa gente, esos revolucionarios, dijo, bueno, ya han robado 2 buses, yo creo que ya se escondieron en la selva, vámonos en un bus. Y él se fue conmigo en un bus. Y íbamos pasando por un pueblo y yo iba con terror. Yo iba sentada sola y el pastor Lucho iba atrás, porque él iba a ver si me llevaban, dónde me iban a llevar. Y yo dije, bueno, aquí yo voy a dar mi vida. Y me dijo, esconde el pasaporte, así que lo escondí para que no vieran que era americana. Y
pasamos por un pueblo y estaban tiroteando, peleando en ese pueblo. Yo le llamo los drug lords en inglés, no sé cómo se dice en castellano, pero son los que andan en las drogas. Y yo miré al pastor Lucho y me dijo, ay, no, están haciendo están tirando fuegos. Y yo le creí. Y no, estaban tiroteando. Entonces seguimos adelante y de repente yo sentí que Dios me dio el poder para dar mi vida. Y yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me llevan, yo era jovencita, me van a violar, ok. Y después yo les voy a dar el mensaje de Cristo. Y van a aceptar al Señor y todos estos de drogas van a conocer a Cristo. Voy a dar mi testimonio. Y me sentí lista para hacerlo. Y después Dios me mostró que eso es lo que Él hizo con Esteban. Dios le dio el poder. Y todos los mártires, Dios les dio. Entonces, pero antes que Dios me dio eso, yo iba con terror. Llegamos a la casa del pastor Héctor. Cuando salimos de ahí, llegamos, yo otra vez estaba y me di cuenta que era el poder de Dios que me había dado. Y el otro es mi llamado, en Isaías 60. Yo fui ahí cuando por fin Raúl me dejó ir al campo misionero. Mis papás eran misioneros ahí. Isaías 60 dice, resplandece, levántate porque tu luz ha llegado. Y dice, y yo estaba en Colombia, sentada en estas ruinas, llena de cucarachas, lleno de murciélagos, sentada en una hamaca, mi hijo Ryan durmiendo. Y yo voy a heredar este lugar en Colombia donde Satanás destruyó. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? Me sentí incapaz. Y mis otros dos hijos andaban con machetes, con Valentín, tirando los árboles. Y dije, yo me sentí muy incapaz. Y Dios, yo estaba leyendo y llegué a Isaías 60 y dice, levántate, tu luz ha llegado. Y es bien largo Isaías 60, pero dice que Dios va a levantar las ruinas, que va a usar extranjeros para levantar. Está hablando de Jerusalén, pero a mí me habló del secreto. Tus puertas van a estar abiertas continuamente y van a llegar los hijos de los que te afligieron, van a llegar de rodillas a ti, hablando de... Yo me sentí cuando me hablaba como que era yo y el lugar, éramos uno. Yo llegué a Estados Unidos y eso me tomó, como que me tomó el corazón y no me ha soltado. Llegué a Estados Unidos y le dije a Raúl, oye Raúl, le conté la historia, hay este lugar, es hermoso, hay gente por ahí que necesita a Cristo y Dios te está llamando a que vayas y hagas esto. Y Raúl me dice, Dios no me llamó a mí, yo estoy en West Covina. Y yo, ay, todavía en Nazaret. Y me dice, Dios te llamó a ti. Y yo, no, yo tengo un hijo de apenas 6 años y que mis hijos y soy mamá de casa y ta. Ahora Dios está abriendo las puertas de todo lo que yo quería, pero yo tenía terror. Y Raúl me dice, no, tú sencillamente pone un aviso en la iglesia que de trabajadores, yo mando un pastor contigo y lleva a los trabajadores. Y ahí es donde me dijo, pero tienes que ir por fe. Yo, ok. 2 días antes de salir, una persona llegó y dio $5,000 y tuvimos $5,000 fuera de nuestros pasajes para comer allá, y lo único que hicimos fue raspar las cucarachas de las murallas y empezar a habilitar ese lugar, que ahí muchos han llegado a estudiar, y incluso durante tiempos difíciles, cuando la guerrilla ha venido, nos ha llevado los autos para usarlos y los han destruido. Han habido estudiantes ahí, a veces 2, a veces 3. Y cuando no hay problemas, hay más, pero es un lugar donde a veces hay pocos, a veces hay mucho, pero es lo que Dios dice. Y esos jóvenes han salido a enseñar, a empezar ministerios en todas partes. Ese llamado, como ya vieron, me poseyó y me posee hoy. Me tiene así.
Yo digo, Señor, hoy hablé con Valentín, le dije, el momento que pueda yo me voy allá. Y gracias a Dios que con cáncer y todo siempre estoy bien. Así que eso fue el llamado y también hechos, que yo no tengo que hacer nada sola, que muchas veces, cada vez que me pongo a hablar, hoy día venía nerviosa a hacer esto, digo, yo no puedo, no puedo hacer esto, pero yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Dando mi enseñanza en Calvary Chapel, Corona, donde hicimos el estudio de esposa pastores, yo estaba pero nerviosísima, yo no puedo hacer esto, no puedo. Pero yo sé que el momento que me pare, el dunamis, el poder de Dios, lo va a hacer. Y es tan lindo poder depender del Espíritu Santo, del llamado, de lo que Dios te ha dicho que vas a hacer, porque Él lo hace. Y uno está ahí nomás y entrega su vida. Pero quisiera saludar a las hermanas preciosas y decirles que a mí me encantaría estar con ustedes y hacer esto en persona. Y quizás pueda yo otra vez. Es el COVID que nos tiene a todos encerrados. Y espero, bueno, aquí no estamos encerrados, pero espero poder salir del país y hacer estas cosas si Dios me da vida, que me ha dado ya. Voy a empezar el año 13 con cáncer y no sé por qué Dios me tiene con eso, pero se me fue el hígado, ahí está, lo tienen detenido, pero ahí está. Y entonces yo quisiera mucho estaba esta mañana orando por ellas, porque algunas las conocí cuando fui con ustedes, y que Dios esté con ustedes y que hagan decisiones eternas. Orar siempre que cada decisión que hagan, que tenga el plan eterno de Dios en esa decisión. Cómo va a afectar mi eternidad y la eternidad de mis hijos en las decisiones que hacemos. Así que saludos a todos y besos.